Nacer es una catástrofe de la que pasamos el resto de la vida intentando recuperarnos. Esta fue la declaración radical de Émile Cioran que resume la esencia del pesimismo filosófico. La existencia misma es el problema fundamental, no las circunstancias particulares que la rodean. Schopenhauer, Leopardi y Cioran construyeron la tríada más lúcida y demoledora del pensamiento occidental sobre el sufrimiento como estructura inevitable de la vida. Arthur Schopenhauer había descubierto que el mundo es voluntad ciega e insaciable que nos condena a desear sin fin. El deseo satisfecho produce un placer momentáneo que no es más que la cesación temporal del dolor, seguida inmediatamente por el tedio insoportable. La vida oscila como un péndulo entre el sufrimiento del deseo insatisfecho y el vacío del tedio cuando ya no hay nada que desear. La compasión es el único fundamento genuino de la moral, porque reconoce que todos compartimos la misma condena metafísica. Ya como Leopardi demostró que la naturaleza no es madre benévola, sino madrastra indiferente que produce criaturas solo para destruirlas. El pesimismo histórico arruina las bellas ilusiones del progreso. La humanidad no avanza hacia la felicidad, sino que pierde las pocas ilusiones consoladoras que aún le quedaban. Su genio fue unir el pensamiento filosófico más riguroso con la poesía más perfecta. Los cantos son simultáneamente obras maestras literarias y tratados metafísicos sobre la imposibilidad de la felicidad plena. Émile Cioran llevó el pesimismo hasta sus últimas consecuencias sin sistema ni consuelo. El deseo humano no tiene límite, siendo infinito en su naturaleza esencial, mientras que los placeres posibles son escasos y breves, desapareciendo apenas los alcanzamos sin poder retenerlos permanentemente. Un hombre desea la riqueza, acumulando las monedas durante las décadas, sacrificando la juventud y las relaciones. Cuando finalmente acumula lo suficiente, descubre que el dinero no lo satisface profundamente porque el deseo ya se desplazó hacia otras metas igualmente inalcanzables. Desea ahora el reconocimiento social que las riquezas no garantizan automáticamente. Después deseará el amor que el reconocimiento no proporciona necesariamente. Esta cadena interminable revela que el deseo mismo es el problema sin ser los objetos particulares que persigue temporalmente antes de abandonarlos, buscando los nuevos imposibles. Y esta desproporción fundamental entre lo que queremos infinitamente y lo que podemos obtener finitamente, surge un estado constante de la insatisfacción y el malestar existencial profundo que caracteriza la condición humana sin las excepciones que escapen a esta ley universal. No es la cuestión de la mala suerte individual, ni de las circunstancias desafortunadas que podrían corregirse mediante los esfuerzos que mejoren la situación externa. Es la estructura misma de la existencia humana consciente que aspira sin poder alcanzar, siendo esta brecha irreductible la fuente del sufrimiento que ninguna satisfacción parcial elimina definitivamente. El hombre aspira al infinito porque su imaginación no tiene las fronteras que la contengan dentro de los límites realistas. Puede imaginar las felicidades absolutas, los placeres eternos y las satisfacciones completas que nunca experimentará realmente, pero solo puede alcanzar las realidades finitas que nunca satisfacen completamente porque toda satisfacción real es parcial, momentánea y limitada, sin poder igualar las fantasías infinitas que la imaginación construye sin las restricciones materiales. Esta capacidad imaginativa, que debería ser una ventaja, se transforma en una maldición porque nos permite concebir lo que nunca poseeremos, generando las frustraciones que los seres sin la imaginación no experimentan afortunadamente. Esta condición no es accidental, siendo el resultado de las elecciones equivocadas que podrían corregirse mediante las decisiones mejores que ajusten las expectativas a las posibilidades reales.
y es la estructura misma de la existencia humana consciente que no puede modificarse sin dejar de ser humana completamente. Los animales no sufren esta desproporción porque sus deseos están limitados naturalmente a las necesidades específicas que pueden satisfacerse completamente sin que la imaginación los torture con las posibilidades infinitas. El animal hambriento come y se satisface sin desear los banquetes eternos. El humano come y ya desea otro plato, otra experiencia, otro mundo que la comida presente no proporciona, siendo insuficiente por definición. Giacomo Leopardi desarrolla sistemáticamente esta teoría en el Sibaldone, que son sus enormes cuadernos filosóficos, fragmentarios, escritos durante años acumulando miles de páginas donde registra las observaciones, las reflexiones y las teorías que nunca organizó en un sistema formal. Estos cuadernos revelan un pensador riguroso que analiza meticulosamente la experiencia humana sin las consolaciones que suavicen las conclusiones amargas. No es un poeta sentimental que lamenta subjetivamente sus desgracias personales. Es un filósofo que examina objetivamente la condición humana universal, descubriendo las leyes que operan sin las excepciones, independientemente de las circunstancias particulares que varían superficialmente sin alterar la estructura profunda del sufrimiento. La felicidad perfecta es imposible por definición, porque el deseo siempre excede cualquier objeto alcanzable, sin poder coincidir nunca con una satisfacción que lo colme definitivamente. Podemos alcanzar las satisfacciones momentáneas que alivian temporalmente la tensión del deseo sin eliminarlo permanentemente. Pero estas satisfacciones son ilusorias, porque confundimos el alivio temporal con la felicidad genuina que requeriría la ausencia permanente del deseo, sin que esta ausencia sea posible mientras vivimos conscientemente. El deseo renace inmediatamente después de cada satisfacción provisional, demostrando que la estructura del deseo es insaciable por naturaleza, sin que los objetos particulares puedan modificar esta insaciabilidad constitutiva que nos define esencialmente. ¿Qué experimentamos realmente cuando decimos que algo nos produce el placer, siendo esta experiencia positiva que añade algo bueno a nuestra existencia, o simplemente negativa que elimina algo malo que nos aquejaba previamente? Leopardi sostiene radicalmente que el placer no es un estado positivo que posea la realidad sustantiva propia. Es simplemente la cesación momentánea del dolor habitual que experimentamos constantemente sin reconocerlo explícitamente, porque nos acostumbramos a él considerándolo normal, sin percibir que es el sufrimiento continuo que solo notamos cuando aumenta insoportablemente. Lo que llamamos el placer cuando comemos no es la sensación positiva que el alimento proporciona añadiendo algo bueno. Es el alivio temporal de la tensión dolorosa del hambre, que es el estado natural, siendo el dolor de carecer lo que define nuestra condición, sin que el comer añada algo positivo, sino que simplemente elimina algo negativo, restaurando el estado neutro que equivocadamente consideramos placentero. El sediento no experimenta algo positivo cuando bebe. Experimenta la eliminación de la sed, que es un dolor que cesó sin que el agua produzca el placer sustantivo independiente de la carencia previa que el agua elimina temporalmente, sin que esta eliminación sea permanente, porque la sed regresará inevitablemente. Después del alivio breve que interpretamos equivocadamente como el placer, el deseo renace inmediatamente, buscando los nuevos objetos inalcanzables que prometen las satisfacciones que nunca cumplirán completamente. Comemos y satisfacemos el hambre que regresa horas después, exigiendo una nueva satisfacción sin que el ciclo se rompa nunca mientras vivimos. Esta repetición interminable demuestra que el placer no es un estado que podamos alcanzar permanentemente, sino un proceso que debe repetirse sin cesar, siendo esta repetición la evidencia de que nunca alcanzamos realmente lo que buscamos.
porque si lo alcanzáramos no necesitaríamos repetirlo constantemente. Esta teoría anticipa a Schopenhauer, que desarrollará sistemáticamente décadas después la misma idea, sin conocer probablemente los textos de Leopardi, que permanecieron inéditos durante mucho tiempo. El placer es negativo, siendo la ausencia del sufrimiento, sin ser algo sustantivo que exista independientemente del dolor que elimina temporalmente. Y en esta negatividad del placer invierte completamente las concepciones tradicionales, que consideraban el placer algo real que buscamos activamente, mientras que el dolor es simplemente la ausencia del placer. Leopardi invierte esta jerarquía, estableciendo que el dolor es primario, siendo el estado fundamental, mientras que el placer es secundario, siendo simplemente la interrupción temporal del dolor, que es lo real, sin que el placer tenga la realidad propia independiente. Los momentos que consideramos felices son las ilusiones que resultan de confundir el cese del dolor con un bien positivo real, que añadiría algo valioso a nuestra existencia. Cuando el dolor disminuye, interpretamos esta disminución como la aparición del placer, sin reconocer que simplemente hay menos dolor, siendo esta reducción lo único que experimentamos realmente. Y esta confusión es natural porque no experimentamos el dolor neutro constante que define nuestra condición normal. Solo experimentamos las variaciones que aumentan o disminuyen este dolor base, sin que podamos comparar con un estado de la ausencia completa del dolor que nunca experimentamos genuinamente. La vida oscila perpetuamente entre el dolor activo del deseo insatisfecho, que nos impulsa a buscar los objetos que prometen el alivio, y el vacío del tedio, que experimentamos cuando nada se desea activamente, porque todos los deseos fueron satisfechos temporalmente. Este tedio es peor que el dolor del deseo, porque al menos el deseo nos proporciona la dirección y el propósito, aunque sean ilusorios. El tedio es el vacío absoluto que revela que no hay nada que hacer ni nada que desear, siendo esta revelación insoportable porque muestra que la vida carece del contenido real, sin que los objetos particulares que perseguimos puedan llenar este vacío constitutivo que nos define esencialmente. Los antiguos griegos y romanos vivían rodeados de los mitos que poblaban el mundo de los dioses, las ninfas y los héroes que intervenían directamente en los asuntos humanos, proporcionando el significado a los eventos que de otro modo serían aleatorios sin el sentido. El rayo no era la descarga eléctrica explicable mediante las leyes físicas que operan mecánicamente. Era la manifestación de Zeus, que expresaba su voluntad soberana, comunicándose con los mortales que interpretaban estos signos, buscando comprender qué querían los dioses de ellos. Esta interpretación mitológica del mundo proporcionaba el consuelo, porque significaba que los eventos tenían un propósito, aunque fuera misterioso, superando la comprensión humana limitada. Leopardi ve la antigüedad clásica como una época en que los mitos y las ilusiones hacían soportable la vida sin que los humanos enfrentaran directamente la verdad terrible de la existencia, que es fundamentalmente absurda, sin el propósito que la justifique ni el significado que la redima. Los antiguos vivían en una imaginación rica que velaba la verdad mediante las narrativas que organizaban la experiencia, proporcionando los marcos interpretativos que hacían la vida vivible, sin que la desesperación paralizara la acción, que requiere creer que las acciones importan aunque sea ilusorio. La modernidad, guiada por la razón crítica ilustrada, destruye sistemáticamente esas ilusiones mediante los análisis que desmitifica el mundo, mostrando que los dioses no existen, siendo las proyecciones humanas que inventamos para consolar nuestra soledad cósmica. Esta desmitificación no ofrece la felicidad a cambio de las ilusiones que destruye implacablemente.
simplemente revela la verdad desnuda que es insoportable sin los velos que la cubrían, permitiendo vivir sin enfrentar directamente el abismo que nos rodea constantemente. La ciencia explica los fenómenos naturales mediante las leyes que operan mecánicamente, sin el propósito ni el significado, siendo esta explicación verdadera pero desoladora, porque elimina el consuelo que los mitos proporcionaban generosamente. El progreso de la razón es el progreso en la infelicidad, siendo esta ecuación paradójica que contradice las promesas ilustradas que prometían que el conocimiento liberaría a la humanidad de la ignorancia que la esclavizaba. Más conocemos mediante las investigaciones que revelan cómo funciona realmente el universo, y más sufrimos conscientemente porque reconocemos que somos los accidentes insignificantes en un cosmos indiferente que no se preocupa por nuestro bienestar ni por nuestro sufrimiento, que es irrelevante cósmicamente. Esta revelación es devastadora porque destruye el antropocentrismo que nos consolaba haciéndonos creer que éramos el centro del universo que existía para nosotros, proporcionándonos el escenario donde realizar nuestros destinos importantes. Esta fase del pensamiento de Leopardi, que llamamos el pesimismo histórico, culpa a la civilización moderna de haber arruinado la vida destruyendo las ilusiones que la hacían soportable sin ofrecer las compensaciones que justifiquen esta destrucción cruel. Si los antiguos eran más felices aunque más ignorantes, entonces el progreso del conocimiento fue la regresión de la felicidad, siendo preferible la ignorancia feliz que el conocimiento miserable que padecemos actualmente. Esta nostalgia por la antigüedad es común entre los románticos que idealizan las épocas pasadas que nunca existieron como las imaginan, pero que sirven como el contraste crítico contra la modernidad que rechazan visceralmente. Pero pronto Leopardi radicalizará su pesimismo, abandonando esta nostalgia que todavía culpaba a los factores históricos modificables mediante los cambios culturales que restaurarían las ilusiones perdidas. No es la modernidad, sino la naturaleza misma, la culpable siendo la estructura fundamental de la realidad, lo que genera el sufrimiento sin que las épocas particulares puedan modificar esta estructura mediante las reformas culturales que son superficiales, sin alterar lo fundamental. Esta radicalización transforma el pesimismo histórico en el pesimismo cósmico, que es mucho más devastador, porque elimina toda esperanza de que las cosas podrían haber sido diferentes o podrían mejorar mediante los esfuerzos humanos que modifiquen las condiciones sociales que parecían responsables del sufrimiento que es en realidad cósmico. Puede ser la naturaleza que nos dio la vida simultáneamente la fuerza que nos condena al sufrimiento sin el propósito que lo justifique. Un terremoto destruye una ciudad en segundos, aplastando miles de cuerpos bajo los escombros que sepultan vivos a los niños inocentes que no hicieron nada para merecer esta muerte horrible. La naturaleza no se detiene preguntándose si estos niños merecían morir. Simplemente opera según las leyes físicas que no contemplan el sufrimiento que producen, siendo completamente indiferentes a las víctimas que aplastan mecánicamente. Una enfermedad devora el cuerpo desde dentro, produciendo los dolores atroces que duran años, sin que la naturaleza sienta la compasión alguna por quien sufre las agonías interminables sin el sentido ni el propósito que las redima significativamente. En su etapa madura, después de abandonar el pesimismo histórico que todavía culpaba a la civilización, Leopardi describe la naturaleza como una fuerza indiferente o incluso activamente hostil al hombre que produce para destruir sin las contemplaciones que moderen su crueldad sistemática. La naturaleza produce y destruye continuamente sin el propósito ni la compasión aparente, siendo los terremotos, las enfermedades, las inundaciones, los volcanes, las sequías, las plagas
y la muerte inevitable las revelaciones que demuestran su indiferencia absoluta hacia el sufrimiento que causa rutinariamente. Estas catástrofes no son los castigos divinos que corrijan los comportamientos incorregibles, ni las pruebas que fortalezcan el carácter mediante las adversidades pedagógicas, y son simplemente las operaciones ciegas de las fuerzas que no saben ni les importa que existen los seres conscientes que sufren cuando estas fuerzas operan destruyendo lo que previamente construyeron, sin la razón que explique estos ciclos interminables. El sufrimiento humano no tiene el significado para el universo, que lo ignora completamente, siendo nosotros los accidentes sin la importancia cósmica en un cosmos inmenso que existiría idénticamente sin nosotros, sin que nuestra ausencia lo afectara mínimamente. Somos como las hormigas que aplastamos caminando sin notarlas, siendo nuestra insignificancia comparable proporcionalmente. Pero las hormigas no saben que son insignificantes, mientras que nosotros sabemos que lo somos, siendo esta conciencia de nuestra insignificancia lo que nos distingue, haciéndonos únicamente miserables entre todas las criaturas que sufren sin saber que sufren innecesariamente. La naturaleza no es una madre benevolente que cuida amorosamente a sus hijos proporcionándoles lo necesario para florecer plenamente. Es una madrastra cruel que nos engendra solamente para hacernos sufrir sin la razón que justifique este sufrimiento como necesario para algún bien superior que lo compense eventualmente. De esta imagen de la madrastra es central en el pensamiento maduro de Leopardi, que rechaza completamente las visiones optimistas que presentan la naturaleza como providente diseñando armoniosamente el mundo para el bienestar de las criaturas que habitan en él. La naturaleza es ciega, cruel, indiferente, operando mediante las leyes que no contemplan el bienestar de nadie, siendo el sufrimiento la consecuencia necesaria de estas operaciones mecánicas que no pueden modificarse humanizándose. Este pesimismo cósmico es mucho más radical que el pesimismo histórico que todavía culpaba a la razón moderna de haber destruido las ilusiones consoladoras. Ya no culpa a la razón, ni a la civilización, ni a ningún factor histórico modificable mediante las reformas culturales que podrían revertirse restaurando las condiciones anteriores más felices. Es culpa a la realidad misma, sin que haya una escapatoria posible, porque no podemos escapar de la realidad que nos constituye fundamentalmente. Esta radicalización elimina toda esperanza de que las cosas podrían ser diferentes si cambiáramos nuestras actitudes, nuestras instituciones o nuestras creencias, siendo estos cambios superficiales que no tocan la estructura profunda del sufrimiento que es cósmica, sin ser meramente humana o histórica. El diálogo de la naturaleza. Y un islandés que Leopardi escribe en las Operet Morali expresa dramáticamente esta visión mediante un diálogo donde un islandés que viajó por todo el mundo buscando escapar de la naturaleza, finalmente la encuentra personificada. Le pregunta por qué lo hizo sufrir tanto sin la razón. La naturaleza responde fríamente que no lo hizo sufrir intencionalmente, porque no piensa en él en absoluto, siendo su sufrimiento el efecto colateral de las operaciones que persiguen otros fines sin considerar las consecuencias para los individuos particulares que son irrelevantes. Esta indiferencia es más terrible que la hostilidad activa, porque al menos la hostilidad reconoce que existimos siendo dignos de la atención, aunque sea negativa. La indiferencia ni siquiera nos reconoce siendo completamente invisibles para una naturaleza que opera sin saber que existimos sufriendo bajo sus operaciones ciegas. Los filósofos tradicionales escriben los tratados sistemáticos donde desarrollan los argumentos mediante las proposiciones que se encadenan lógicamente, construyendo las demostraciones que prueban las conclusiones que deben aceptarse si se aceptan las premisas que las fundamentan.
Estas demostraciones son rigurosas siendo técnicamente impecables, pero frecuentemente son áridas sin conectar emocionalmente con los lectores que las comprenden intelectualmente sin sentirlas vitalmente. Los poetas tradicionales escriben los versos que expresan las emociones mediante las imágenes que conmueven sin argumentar proposicionalmente sobre las verdades que sugieren indirectamente. Estos versos son hermosos emocionando profundamente, pero frecuentemente carecen del rigor conceptual, siendo imprecisos sobre lo que realmente afirman, sin las ambigüedades que permitan las múltiples interpretaciones contradictorias. Los canti de Leopardi no son la mera poesía lírica que expresa los sentimientos subjetivos sin las pretensiones filosóficas que trasciendan la experiencia personal del poeta. Son el pensamiento filosófico encarnado en la forma poética, donde las ideas se expresan mediante las imágenes concretas que las hacen sentir vitalmente sin perder el rigor conceptual, que las hace pensables rigurosamente. El infinito es el poema paradigmático que ejemplifica perfectamente esta fusión, donde el pensamiento del infinito nace directamente de la experiencia sensible concreta, sin ser la abstracción que se separa de la percepción que la origina. El poeta contempla un monte que bloquea la vista del horizonte. Esta limitación física provoca en la imaginación la concepción del infinito que trasciende todos los límites perceptibles, siendo esta trascendencia simultáneamente sensible e intelectual, sin separarse en los dominios inconexos. La poesía puede decir las verdades filosóficas que el tratado sistemático no alcanza a expresar adecuadamente, porque estas verdades no son las proposiciones abstractas que pueden formularse mediante los conceptos generales. Son las experiencias concretas que solo pueden mostrarse mediante las imágenes particulares que las encarnan, sin reducirlas a las formulaciones que las traicionan simplificándolas. La experiencia del infinito no puede describirse adecuadamente mediante las definiciones que lo conceptualizan abstractamente. Debe mostrarse mediante la descripción concreta de la experiencia, que lo revela siendo esta mostración poética más rigurosa filosóficamente que la definición conceptual que pretende capturarlo mediante las palabras que lo pierden necesariamente. Leopardi rechaza explícitamente la separación tradicional entre la poesía y la filosofía, que las considera los dominios separados, que requieren las facultades diferentes sin la comunicación genuina entre ellas. Punto. El pensamiento profundo exige la forma bella sin que esta exigencia sea ornamental, que embellezca superficialmente las ideas que podrían expresarse igualmente mediante la prosa llana. La forma bella es la condición de la posibilidad del pensamiento profundo, porque ciertas verdades solo pueden pensarse mediante las formas que las encarnan, sin poder separarse de ellas, sin destruirlas completamente. Esta inseparabilidad invierte las jerarquías tradicionales que subordinaban la forma al contenido, considerando la forma el mero vehículo que transporta los contenidos que existen independientemente. La imaginación poética no es el engaño que nos aparta de la verdad mediante las fantasías que embellecen las realidades feas que deberíamos enfrentar desnudas sin los velos que las disfracen. Es un modo de acceso a las verdades sobre la condición humana que el pensamiento abstracto no alcanza, porque estas verdades son concretas sin poder universalizarse, sin perder lo esencial que las define particularmente. La imaginación revela los aspectos de la realidad que la razón analítica no capta, porque los disuelve mediante los análisis que los descompone, destruyendo las totalidades que deben captarse sintéticamente sin descomponerlas, en los elementos que pierden las relaciones que los constituyen esencialmente.
Esta fusión de la poesía y la filosofía hace de Leopardi un pensador único en la tradición occidental, que generalmente separó estos dominios, considerándolos incompatibles, siendo uno racional y el otro emocional sin la comunicación posible. Punto. Leopardi demuestra prácticamente mediante sus obras que esta separación es artificial, siendo posible un pensamiento que es simultáneamente riguroso conceptualmente y bello formalmente, sin sacrificar ninguna dimensión. Sus poemas piensan rigurosamente, mientras que sus ensayos filosóficos son literariamente hermosos, sin que estas caracterizaciones sean paradójicas, sino naturales. Cuando se comprende que el pensamiento genuino es inseparable de la expresión que lo encarna constitutivamente, sin poder existir previamente, esperando ser expresado mediante las formas que lo vehiculen externamente. Y frente a un cosmos que nos aplasta indiferentemente, sin el propósito que justifique este aplastamiento, la única grandeza posible para los seres conscientes que reconocen esta situación es soportar la verdad sin refugiarse en los consuelos falsos que la enmascaren temporalmente. No hay los dioses benevolentes que intervengan salvándonos milagrosamente. No hay el progreso histórico que mejore gradualmente nuestras condiciones hasta alcanzar la felicidad prometida. No hay la vida después de la muerte que compense los sufrimientos presentes mediante las recompensas eternas. Todas estas creencias son las ilusiones que inventamos para soportar lo insoportable sin enfrentarlo directamente. Punto. La grandeza humana consiste en reconocer estas ilusiones como tales, sin aferrarse a ellas desesperadamente, cuando la lucidez las destruye inevitablemente, revelando la verdad desnuda que es terrible, pero que no puede negarse honestamente. Leopardi rechaza radicalmente el antropocentrismo que imagina que el mundo existe para satisfacer las necesidades humanas, proporcionándonos el escenario donde realizar nuestros destinos importantes. Esta es la pura vanidad que proyecta nuestros deseos sobre un universo que no se organiza para complacernos, siendo esta proyección narcisista evidente cuando examinamos objetivamente nuestra posición real en el cosmos. Somos una especie reciente en un planeta pequeño que orbita una estrella ordinaria en una galaxia que contiene miles de millones de estrellas, en un universo que contiene miles de millones de galaxias, sin que nuestra existencia tenga la importancia alguna para este universo, que existiría idénticamente sin nosotros, sin notar nuestra ausencia microscópica. La idea del progreso histórico es otra ilusión consoladora que nos permite creer que nuestros sufrimientos presentes tienen el sentido porque contribuyen a un futuro mejor que disfrutarán las generaciones posteriores, justificando nuestros sacrificios actuales. Pero la historia no avanza hacia nada mejor, siendo simplemente la sucesión de los eventos que no construyen hacia ninguna meta que los organice significativamente. Y las civilizaciones surgen y caen sin que este ciclo produzca el progreso acumulativo que eleve gradualmente la condición humana. Cada generación enfrenta los mismos problemas fundamentales sin que las soluciones inventadas por las generaciones anteriores las resuelvan definitivamente, siendo estas soluciones temporales que colapsan eventualmente, requiriendo reinventar perpetuamente lo que ya se inventó sin avanzar realmente. La única alianza digna que podemos formar es la solidaridad entre quienes saben que comparten una derrota común inevitable, sin que esta derrota sea la culpa de nadie, siendo simplemente la condición de la existencia consciente en un universo indiferente. Esta solidaridad no se basa en las esperanzas compartidas de la victoria futura, que nos unirían temporalmente mientras perseguimos los objetivos comunes que podrían alcanzarse eventualmente.
Se basa en el reconocimiento compartido de que todos perdemos inevitablemente sin que nadie escape a esta derrota universal que nos iguala radicalmente, eliminando las jerarquías que separan artificialmente a los vencedores temporales de los vencidos que simplemente fueron derrotados antes sin que esta anticipación los distinga esencialmente. La Ginestra, que es el último gran poema de Leopardi, escrito poco antes de su muerte, propone explícitamente esta fraternidad de los vencidos que deben unirse contra la naturaleza madrastra que los oprime igualmente sin discriminar entre ellos. La retama es una planta humilde que crece en las laderas del Vesubio que destruyó Pompeya, demostrando la insignificancia humana ante las fuerzas naturales que operan ciegamente. Esta planta simboliza la condición humana que debe florecer humildemente, sabiendo que será destruida eventualmente, sin que esta destrucción sea la injusticia que podría protestarse legítimamente. Es simplemente lo que es sin que las protestas cambien nada, siendo la aceptación lúcida, sin la resignación pasiva, la única actitud digna ante lo inevitable. Este heroísmo, sin la esperanza que Leopardi propone, es la única actitud noble ante un universo que nos aplasta indiferentemente sin que podamos modificar esta situación mediante los esfuerzos que serían inútiles. No es el heroísmo que lucha esperando vencer eventualmente mediante la persistencia que supera los obstáculos. Es el heroísmo que lucha sabiendo que perderá inevitablemente sin que esta certeza de la derrota lo paralice, impidiéndole actuar dignamente. Esta dignidad no viene de creer que nuestras acciones importan cósmicamente, cambiando el destino del universo. Viene de actuar correctamente, sin importar que nuestras acciones sean cósmicamente insignificantes, siendo esta insignificancia irrelevante para la evaluación moral de las acciones que debe juzgarse internamente sin apelar a las consecuencias externas que las justifiquen instrumentalmente. Arthur Schopenhauer mira una mesa, una silla, un árbol que se balancea en el viento y pregunta qué son realmente estas cosas más allá de cómo aparecen a sus ojos que las perciben superficialmente. El mundo aparece a la conciencia como la representación organizada por el intelecto según las formas puras que son el espacio, el tiempo y la causalidad que estructuran toda la experiencia posible sin estar en las cosas mismas. Estas formas kantianas organizan el caos de las sensaciones convirtiéndolas en los objetos reconocibles que podemos manipular mediante el conocimiento que predice sus comportamientos regulares. Pero esta organización es superficial, siendo la apariencia que oculta algo más profundo que no aparece directamente sin revelar su naturaleza íntima, que permanece oculta bajo las formas que la disfrazan necesariamente. Pero el fondo último de todo lo real no es la sustancia racional, ni la idea platónica, ni la forma aristotélica que expliquen inteligiblemente la realidad. Es una voluntad ciega, insaciable, sin el propósito ni la razón que lo justifique racionalmente, siendo esta voluntad la fuerza irracional que empuja, sin saber hacia dónde ni por qué, empuja compulsivamente. Todo lo real es la manifestación de esa voluntad de vivir, que nunca alcanza una satisfacción estable definitiva, porque su naturaleza es querer sin cesar, sin que objeto alguno la satisfaga permanentemente. El animal busca el alimento que consume y luego busca nuevamente sin detenerse nunca. La planta crece hacia la luz que absorbe sin satisfacerse jamás. El humano desea infinitamente sin poder detenerse en ninguna meta alcanzada que cierre el ciclo del deseo que es interminable por definición.
Esta voluntad no es una facultad individual que cada ser posee separadamente, siendo el dueño de su propia voluntad particular. Es la realidad única que se manifiesta en todos los seres sin dividirse realmente, aunque aparezca dividida fenoménicamente en los individuos que parecen separados, siendo esta separación ilusoria. Todos los seres son las olas diferentes de un mismo océano que es la voluntad universal, sin que las olas sean realmente distintas del océano que las produce temporalmente, sin que tengan la existencia independiente. Esta unidad metafísica es crucial porque significa que toda competencia entre los individuos es ilusoria, siendo la voluntad que se combate a sí misma sin saberlo, dividida aparentemente en los contrincantes que son realmente idénticos metafísicamente. Schopenhauer invierte audazmente a Kant, que había establecido que solo conocemos los fenómenos sin poder conocer la cosa en sí, que permanece incognoscible, tras las apariencias que la ocultan necesariamente. Schopenhauer afirma que conocemos la cosa en sí directamente, sin las mediaciones, cuando nos experimentamos a nosotros mismos desde dentro, como la voluntad que nos impulsa sin que la razón la controle completamente. Este conocimiento interno es privilegiado porque no está mediado por las formas del intelecto que distorsionan lo conocido externamente. Nos conocemos inmediatamente como la voluntad, siendo este conocimiento la clave que revela la naturaleza de toda la realidad, que es la voluntad universalmente sin excepción, que escape a esta caracterización fundamental. Esta metafísica pesimista es el fundamento de toda la filosofía schopenhaueriana, sin el cual sus conclusiones éticas y estéticas carecerían de la justificación sistemática que las respalde coherentemente. El ser es fundamentalmente el querer que sufre, porque el querer es la carencia que duele sin poder eliminarse mientras se vive conscientemente. Esta ecuación entre el ser y el sufrir es inevitable, una vez que se acepta que el ser es la voluntad, porque la voluntad es por naturaleza insaciable, sin poder satisfacerse, definitivamente alcanzando un estado de la plenitud que elimine el deseo, que es la esencia misma de la voluntad, que dejaría de ser la voluntad si dejara de querer, alcanzando la satisfacción permanente que es imposible lógicamente. La influencia de Kant es evidente, pero Schopenhauer lo transforma radicalmente, subordinando la razón a la voluntad, invirtiendo completamente las prioridades kantianas que privilegiaban la razón, sobre todo lo demás. Para Kant, la razón es suprema, siendo lo que nos distingue, dignificándonos como los seres racionales. Para Schopenhauer, la razón es un instrumento de la voluntad que la usa pragmáticamente para satisfacer las necesidades sin que la razón tenga la autonomía que la independice de la voluntad que la gobierna secretamente. Esta inversión es revolucionaria, anticipando a Nietzsche y a Freud, que también subordinarán la razón a las fuerzas irracionales, que la determinan sin que ella lo reconozca, creyéndose autónoma cuando es heterónoma, siendo gobernada por lo que no controla conscientemente. ¿Por qué los individuos se combaten ferozmente como si fueran los enemigos naturales que deben destruirse mutuamente para sobrevivir exitosamente? Un león devora una cebra que huye desesperadamente intentando escapar sin conseguirlo, siendo devorada violentamente. Esta escena parece mostrar dos seres completamente separados, con los intereses opuestos y irreconciliables, siendo imposible que ambos satisfagan sus necesidades simultáneamente. Pero esta apariencia de la separación es ilusoria, siendo producida por el principio de individuación que divide la voluntad única en los individuos separados, que se devoran mutuamente, creyendo erróneamente ser realmente distintos cuando son las manifestaciones diferentes de una realidad idéntica que se desconoce a sí misma bajo las múltiples formas que parecen separadas sin serlo metafísicamente.
El principio de individuación que Schopenhauer toma de la tradición escolástica es lo que produce la multiplicidad de los individuos aparentemente separados, fragmentando lo uno en una apariencia engañosa de muchos distintos. Este principio opera mediante las formas de la representación, que son el espacio y el tiempo que separan lo que es uno, haciéndolo aparecer como múltiple sin serlo realmente. El espacio separa los cuerpos ubicándolos en los lugares diferentes, que parecen excluirse mutuamente sin poder ocupar el mismo lugar simultáneamente. El tiempo separa los eventos ubicándolos en los momentos diferentes que parecen sucederse sin poder coexistir simultáneamente, siendo esta separación espaciotemporal lo que produce la ilusión de la multiplicidad que oculta la unidad metafísica subyacente. Esta multiplicidad es una ilusión comparable al velo de Maya, que la filosofía hindú describe como el engaño cósmico que oculta la unidad de Brahman bajo la multiplicidad de los seres que parecen separados sin serlo realmente. Schopenhauer es el primer filósofo occidental importante que asimila seriamente las doctrinas orientales sin tratarlas como las curiosidades exóticas que se mencionan superficialmente, sin integrarlas sistemáticamente en el pensamiento propio. Lee los Upanishads mediante las traducciones latinas que circulaban en Europa, descubriendo las afinidades profundas entre estas doctrinas antiguas y sus propias intuiciones, que desarrollaba independientemente, sin conocerlas previamente, siendo esta convergencia la evidencia de que captan algo verdadero sobre la realidad que las diferentes tradiciones descubren independientemente. El espacio, el tiempo y la causalidad son las formas que fragmentan lo uno, produciendo la apariencia de la multiplicidad, sin que esta multiplicidad sea real ontológicamente. Son las gafas que usamos sin poder quitárnoslas, viendo el mundo siempre a través de ellas, sin el acceso directo a lo que ocultan necesariamente. Estas formas no están en las cosas mismas siendo aportadas por el sujeto que las impone, organizando la experiencia que sin ellas sería el caos incomprensible, sin la estructura que permita orientarse cognitivamente. Esta doctrina es kantiana, pero Schopenhauer la usa para las conclusiones que Kant no extrajo, siendo estas conclusiones que la multiplicidad es ilusoria, mientras que la unidad es real, invirtiendo las apariencias que nos engañan constantemente. Los individuos se combaten creyendo ser realmente separados, defendiendo los intereses que son genuinamente distintos sin reconocer que dañan a otros que son ellos mismos bajo las formas diferentes. Esta ignorancia metafísica es la raíz de todo el mal, porque si reconociéramos que el otro es yo mismo bajo otra forma, entonces dañarlo sería dañarme a mí mismo, sin que tenga el sentido hacerlo voluntariamente. El egoísmo que parece natural, siendo el individuo que busca su propio bien, es en realidad irracional porque busca un bien particular que es ilusorio, ignorando el bien universal que es el único real, sin que los bienes particulares tengan la realidad independiente de este bien único que se manifiesta múltiplemente. Reconocer la unidad metafísica bajo la multiplicidad fenoménica es el primer paso hacia la liberación del sufrimiento que proviene de identificarse con el individuo separado que compite contra otros que parecen amenazarlo. Esta liberación no es teórica, siendo el conocimiento abstracto que se acepta intelectualmente sin transformar la vida práctica. Es la experiencia transformadora que disuelve las fronteras del yo, permitiendo sentir directamente que no hay la separación real entre yo y el otro, siendo esta experiencia de la unidad lo que la mística describe en todas las tradiciones sin que puedan expresarla adecuadamente mediante las palabras que presuponen la dualidad que la experiencia disuelve, trascendiéndola radicalmente. Un estudiante prepara un examen importante estudiando durante las semanas, sacrificando los placeres inmediatos que posterga hasta después del examen que le causa la ansiedad creciente.
Finalmente, presenta el examen aprobando satisfactoriamente, sintiendo el alivio momentáneo que interpreta como la felicidad que dura horas, antes de desaparecer sin dejar el rastro. Después del alivio breve surge inmediatamente otra preocupación que puede ser el siguiente examen o la búsqueda del empleo o cualquier otro proyecto que renueva el ciclo del deseo que nunca se detiene mientras se vive. Esta oscilación es universal, caracterizando toda la existencia consciente, sin las excepciones que escapen a esta estructura que define la vida fundamentalmente. Desear es carecer de lo que se desea, siendo esta carencia el sufrimiento que impulsa a buscar lo que falta, intentando eliminar la carencia que duele. Esta es la ley fundamental de la vida consciente que Schopenhauer formula con la claridad despiadada, sin suavizarla mediante los eufemismos que la disfracen optimistamente. Todo deseo implica el dolor, porque desear es experimentar la ausencia dolorosa de lo deseado que no se posee actualmente sin que esta ausencia pueda eliminarse, simplemente deseando más intensamente, sin actuar para obtener lo deseado que requiere, el esfuerzo que también es doloroso frecuentemente. Cuando un deseo se cumple mediante el esfuerzo que lo satisface temporalmente, pronto llega otro deseo que reemplaza al anterior, renovando el ciclo del sufrimiento, sin que la satisfacción previa interrumpa permanentemente este ciclo interminable. O aparece el tedio insoportable del vacío cuando no hay los deseos activos que perseguir, siendo este tedio peor que el dolor del deseo, porque al menos el deseo proporciona la dirección y el propósito, aunque sean ilusorios. El tedio revela que la vida carece del contenido real, sin que los objetos particulares que perseguimos puedan llenar este vacío constitutivo que nos define esencialmente, sin la escapatoria posible mientras vivimos conscientemente. La vida oscila necesariamente entre el dolor activo del deseo insatisfecho y el aburrimiento pasivo del vacío, sin los deseos siendo estas dos formas únicas de la experiencia consciente, sin una tercera opción que las transcienda, proporcionando un estado positivo que no sea simplemente la ausencia de las otras dos formas negativas. Esta oscilación es mecánica, siendo inevitable mientras la voluntad persiste operando sin poder detenerse voluntariamente. Los breves momentos de la satisfacción que interrumpen esta oscilación son las transiciones entre los dos polos sin tener la duración significativa que permita experimentarlos plenamente, siendo demasiado fugaces para proporcionar la felicidad genuina que requeriría la estabilidad temporal mínima. El placer es siempre negativo, siendo la ausencia del dolor, sin ser nunca un estado positivo sustantivo por sí mismo que exista independientemente del dolor que elimina temporalmente. Esta negatividad del placer es crucial porque significa que no podemos perseguir el placer directamente acumulándolo mediante las acciones que lo produzcan. Solo podemos eliminar los dolores específicos sintiendo el alivio que confundimos con el placer, sin reconocer que es simplemente la ausencia de lo negativo, sin ser la presencia de algo positivo que añada el valor real a nuestra existencia, que permanece fundamentalmente negativa, siendo definida por el sufrimiento que es lo primario, mientras que el alivio es secundario, dependiendo del sufrimiento previo que elimina. Cuanto más desarrollada la conciencia, mayor el sufrimiento, porque la inteligencia multiplica las formas del dolor, anticipando los sufrimientos futuros que todavía no ocurren, y recordando los sufrimientos pasados que ya ocurrieron, sin poder disfrutar plenamente el presente que es lo único real. Los animales superiores sufren más que los inferiores porque tienen las conciencias más desarrolladas que les permiten anticipar y recordar, multiplicando temporalmente el sufrimiento que los animales inferiores experimentan solo en el presente inmediato, sin la extensión temporal que lo magnifique psicológicamente.
Los humanos son las criaturas que más sufren porque tienen la conciencia más desarrollada que les permite los sufrimientos refinados que los animales no pueden experimentar, siendo paradójicamente su superioridad cognitiva su maldición que los condena a sufrir desproporcionadamente. Esta descripción no es la especulación metafísica abstracta que se inventa sin la evidencia empírica que la respalde verificablemente. Es la observación cuidadosa de la vida animal y humana que verifica esta estructura universal, examinando cómo viven realmente los seres conscientes sin idealizarlos, mediante las teorías optimistas que proyectan los deseos sobre las realidades que no los satisfacen. Schopenhauer observa meticulosamente cómo funcionan los organismos, descubriendo que todos exhiben esta estructura fundamental, sin las excepciones que invaliden la generalización que propone como la ley universal de la existencia consciente que ningún ser escapa mientras vive deseando, sin cesar hasta que muere finalmente. Gottfried Wilhelm Leibniz proclama que este es el mejor de los mundos posibles, siendo Dios infinitamente sabio, poderoso y benevolente, sin poder crear un mundo imperfecto que contradijera su perfección absoluta. Si Dios pudiera crear un mundo mejor, entonces este mundo sería imperfecto, demostrando la imperfección en Dios que lo creó deficientemente. Por tanto, este mundo con todos sus sufrimientos, enfermedades, guerras y muertes es el mejor posible sin que pueda mejorarse, sin violar las leyes lógicas que hasta Dios debe respetar necesariamente. Esta tesis escandaliza a Schopenhauer, que la considera la obscenidad filosófica que insulta a los millones de seres que sufren sin el sentido ni la redención que justifique sus agonías interminables. Schopenhauer ve el mundo como fundamentalmente malo, invirtiendo completamente el optimismo leibniziano, que lo presenta como racional y armonioso, ocultando mediante los sofismas el sufrimiento real que lo caracteriza esencialmente. Afirma provocativamente que si este es el mejor de los mundos posibles, entonces los otros mundos posibles deben ser literalmente infernales, siendo imposible imaginar algo peor que este mundo, donde el sufrimiento es universal, sin que nadie escape completamente. Esta inversión no es retórica, siendo Schopenhauer completamente serio cuando afirma que este es el peor posible, siendo apenas tolerable, sin colapsar completamente en el caos absoluto que destruiría toda la existencia inmediatamente. Georg Wilhelm Friedrich Hegel pretende que la historia es el progreso de la razón y la libertad desarrollándose dialécticamente mediante las contradicciones que se resuelven sintéticamente, alcanzando los niveles superiores de la racionalidad que justifican retroactivamente los sufrimientos que fueron necesarios para alcanzar estas síntesis progresivas. Schopenhauer rechaza ferozmente esta teodicea histórica como el delirio que pretende justificar toda atrocidad, declarándola un momento necesario del progreso que la redime instrumentalmente. Las guerras que matan millones, las tiranías que oprimen las generaciones y las injusticias que destruyen las vidas no son los momentos dialécticos necesarios. Son los horrores sin la justificación que deben condenarse sin relativizarlos, mediante los esquemas que los integran en las narrativas que los legitiman falsamente. Las ideas del progreso histórico o del orden moral del universo son las ilusiones que encubren una estructura del sufrimiento que permanece constante sin que las transformaciones históricas superficiales la modifiquen fundamentalmente. Las civilizaciones cambian, las tecnologías avanzan y las instituciones se reforman sin que estos cambios eliminen el sufrimiento fundamental que define la existencia consciente, que permanece idéntica bajo todas las transformaciones históricas que son epidérmicas sin tocar lo esencial. Un romano antiguo sufría fundamentalmente como sufre un europeo moderno, sin que los milenios intermedios hayan reducido el sufrimiento, que es constante antropológico,
sin ser históricamente variable como pretenden los progresistas que confunden los cambios superficiales con las mejoras fundamentales. El optimismo filosófico que Leibniz y Hegel representan es obsceno porque insulta a los millones de seres que sufren sin el sentido ni la redención, declarando que sus sufrimientos son necesarios para la perfección del todo que los justifica instrumentalmente. Esta instrumentalización del sufrimiento individual es moralmente repugnante porque subordina a las personas a los sistemas abstractos que las sacrifican sin la consideración por su valor intrínseco que no debe subordinarse a las finalidades externas que lo utilicen como un medio. Cada sufrimiento es absoluto para quien lo padece, sin que pueda consolarse mediante las teorías que lo relativizan, declarando lo necesario para los bienes superiores que no experimenta personalmente, sin que estos bienes impersonales lo compensen individualmente. Esta crítica demoledora destruye el edificio del idealismo alemán optimista desde sus cimientos, mostrando que sus pretensiones de la racionalidad y el progreso son las fantasías que proyectan los deseos sin el fundamento en la realidad que es irracional y estancada, sin avanzar hacia ninguna meta que la organice significativamente. Schopenhauer es implacable atacando sin la piedad las ilusiones consoladoras que los filósofos académicos propagaban justificando el orden existente mediante las teorías que lo legitimaban presentándolo como necesario o incluso óptimo, cuando es simplemente el resultado de las fuerzas ciegas que operan sin el propósito que lo justifique racionalmente. Esta honestidad brutal es refrescante después de los siglos del optimismo que encubría la realidad mediante los eufemismos que la disfrazaban tolerablemente. Una madre ve a su hijo enfermo, sufriendo los dolores que no puede aliviar completamente, sintiendo ella misma estos dolores, aunque su cuerpo no esté enfermo físicamente. No es que imagine abstractamente que el hijo sufre comprendiendo intelectualmente esta proposición sin sentir nada emocionalmente. Siente realmente el dolor del hijo sin que la separación física de los cuerpos impida esta comunicación emocional que trasciende las fronteras individuales que parecían separar absolutamente a los seres conscientes. Esta experiencia común revela que la compasión no es un sentimiento superficial que se cultiva artificialmente mediante la educación moral que enseña a preocuparse por otros. Es la experiencia metafísica que revela la verdad profunda de que todos somos uno, sin que las separaciones individuales sean últimas ontológicamente. Al reconocer la misma voluntad que sufren todos los seres sin distinguir entre yo y otros, que son las manifestaciones diferentes de una realidad idéntica, nace la compasión genuina, que rompe el egoísmo, que es la ilusión de la separación. El egoísmo consiste en creer que mi voluntad es distinta de la voluntad del otro, sin reconocer que son la misma voluntad bajo las formas diferentes, siendo esta ignorancia metafísica lo que permite dañar a otros sin reconocer que los daño a mí mismo simultáneamente. La compasión es el despertar de esta ilusión, reconociendo directamente, sin las mediaciones intelectuales, que el sufrimiento del otro es mi propio sufrimiento profundo, sin que la distinción entre yo y otro sea última, siendo simplemente la apariencia fenoménica que oculta la unidad metafísica subyacente. La acción moral genuina consiste en aliviar en la medida de lo posible el dolor que recae sobre los demás sin esperar las recompensas que la motiven egoístamente. Esta acción no se basa en los mandatos divinos que ordenan externamente los comportamientos que deben obedecerse por el temor al castigo o la esperanza del premio. Tampoco se basa en la razón práctica kantiana que deduce los deberes mediante el razonamiento que descubre los imperativos categóricos que obligan incondicionalmente.
nace directamente de sentir el dolor ajeno como propio, sin necesitar los argumentos que justifiquen la obligación de aliviarlo, siendo esta obligación inmediata, sin requerir la fundamentación que la deduzca de los principios anteriores que la justifiquen externamente. Esta moral no exige los heroísmos extraordinarios que superan las capacidades humanas normales, siendo accesible a todos quienes experimentan la compasión sin necesitar la educación filosófica sofisticada que la enseñe explícitamente. La persona común que ayuda a quien sufre sin calcular los beneficios que obtendrá actuando moralmente, ejerce la compasión genuina, sin necesitar las teorías que la fundamenten, siendo su acción más valiosa moralmente que la acción del filósofo que ayuda, porque su teoría le ordena hacerlo sin sentir genuinamente el dolor ajeno que alivia instrumentalmente, cumpliendo los deberes abstractos. Esta superioridad de la compasión espontánea sobre la moral del deber invierte las jerarquías kantianas que privilegiaban la razón sobre el sentimiento, considerando moral solo lo que se hace por el deber, sin la inclinación que lo contamine emocionalmente. La compasión es una experiencia metafísica, siendo la intuición directa que trasciende las apariencias fenoménicas, penetrando hasta la realidad profunda, que es la voluntad única manifestada múltiplemente. Intuir que el sufrimiento del otro es mi propio sufrimiento es reconocer la unidad metafísica, sin que esta intuición sea teórica, pudiendo formalizarse en las proposiciones que la expresen adecuadamente. Es la experiencia vivida que transforma completamente al sujeto que la experimenta sin que pueda permanecer idéntico después de haber reconocido que no está separado realmente de los otros que parecían diferentes, siendo esta transformación la conversión moral que cambia radicalmente las motivaciones que guían la conducta subsecuente. Esta ética de la compasión influirá decisivamente en los pensadores posteriores, que la desarrollarán en las direcciones diferentes sin rechazarla completamente. Nietzsche la criticará ferozmente, considerándola la debilidad que arrastra hacia abajo, sin permitir la elevación aristocrática que requiere la dureza, que rechaza la compasión como un obstáculo. Pero incluso Nietzsche reconoce la fuerza de esta ética que debe combatir vigorosamente, sin poder ignorarla simplemente siendo un adversario digno que merece ser refutado cuidadosamente. Wagner la incorpora en sus óperas, donde los personajes experimentan la redención mediante la compasión que trasciende el egoísmo que los separaba previamente. La filosofía contemporánea la redescubre periódicamente, reconociendo su relevancia, sin que pueda descartarse definitivamente como un error superado que ya no merece la consideración seria. Hay tres vías que permiten aliviar temporalmente el sufrimiento, que caracteriza toda la existencia consciente sin eliminarlo permanentemente, porque esta eliminación requeriría aniquilar la voluntad que es imposible mientras se vive. La primera vía, que es la más accesible pero también la más débil, es la contemplación estética, que suspende momentáneamente el querer, permitiendo conocer sin desear lo conocido. Un hombre contempla un cuadro en un museo, olvidando completamente sus preocupaciones cotidianas que lo agobiaban antes de entrar. Durante estos minutos de la contemplación no desea nada siendo la pura conciencia, sin la voluntad que conoce el objeto estético, sin querer poseerlo ni transformarlo según los intereses que lo instrumentalizarían. Esta suspensión es liberadora porque elimina temporalmente la fuente del sufrimiento, que es el querer insaciable, que nunca se satisface completamente. En la contemplación estética, el sujeto deja de ser un individuo que persigue los fines particulares, transformándose en un sujeto puro del conocimiento que mira el mundo sin el interés propio que lo distorsione pragmáticamente. Esta transformación es radical, siendo el sujeto empírico que sufre reemplazado temporalmente por el sujeto trascendental que conoce sin sufrir, porque no desea nada de lo que conoce. El arte libera temporalmente, suspendiendo la voluntad que es la raíz del sufrimiento.
sin que esta suspensión sea permanente, porque el sujeto empírico regresa inevitablemente cuando termina la contemplación, renovando el ciclo del deseo que caracteriza la existencia ordinaria, sin que el alivio temporal haya modificado la estructura fundamental que genera el sufrimiento perpetuamente. El arte permite conocer las ideas platónicas sin el dolor, siendo estas ideas las formas puras que el artista genial capta directamente sin las mediaciones conceptuales que las distorsionen abstraídamente. La escultura griega revela la idea del cuerpo humano sin representar los cuerpos particulares que existen empíricamente. La pintura de los paisajes revela la idea de la naturaleza sin reproducir los lugares específicos que pueden visitarse geográficamente. Estas ideas son las objetivaciones adecuadas de la voluntad, siendo los grados diferentes de su manifestación, sin ser la voluntad misma que permanece oculta tras ellas, siendo incognoscible directamente, excepto mediante la música, que es el arte supremo superior a todos los demás. La música es el arte supremo porque no representa las ideas platónicas, que son las objetivaciones inadecuadas de la voluntad. Representa la voluntad misma en su estructura pura, sin las mediaciones que la distorsionen, siendo la copia directa de la voluntad que se expresa mediante los sonidos que no son los conceptos, ni las imágenes que representan los objetos. La melodía es el deseo que avanza sin satisfacerse completamente. La armonía es la estructura de la voluntad que se objetiva en los grados jerárquicos. El ritmo es el tiempo que impulsa la voluntad sin permitirle detenerse permanentemente. Esta correspondencia entre la música y la voluntad explica por qué la música nos conmueve profundamente sin que entendamos conceptualmente qué nos dice, siendo su mensaje directo, sin necesitar la traducción que lo exprese proposicionalmente. La vida ascética, que es la segunda vía, reduce los deseos voluntariamente mediante las disciplinas que debilitan la voluntad, disminuyendo así el sufrimiento radical sin eliminarlo completamente mientras se vive. El asceta ayuna, reduciendo el deseo del alimento que lo esclavizaría si lo satisficiera plenamente. Practica el celibato, eliminando el deseo sexual que lo ataría a la reproducción que perpetúa la voluntad mediante los nuevos individuos que sufrirán inevitablemente. Vive en la soledad evitando los deseos sociales que lo enredarían en las competencias que multiplican el sufrimiento sin los beneficios que lo compensen adecuadamente. Estas renuncias son dolorosas inicialmente, pero gradualmente producen la serenidad que trasciende el placer ordinario, siendo la paz que no depende de las satisfacciones externas que pueden perderse produciendo los nuevos sufrimientos. La negación de la voluntad de vivir, que es la tercera vía y la más radical, es la liberación definitiva, consistiendo en dejar de querer vivir sin que esto sea el suicidio, que es un acto de la voluntad que afirma la vida rechazando esta vida particular sin rechazar la vida en general. Es la extinción gradual del querer que culmina en la paz absoluta análoga al nirvana budista que Schopenhauer interpreta como la aniquilación de la voluntad, que es la única liberación genuina del sufrimiento que caracteriza toda la existencia, mientras la voluntad persiste operando. Esta negación no puede explicarse satisfactoriamente mediante los conceptos que la expresen adecuadamente, porque es la experiencia que trasciende el lenguaje, que presupone la dualidad entre el sujeto y el objeto, que la experiencia disuelve completamente, alcanzando la unidad que es el vacío, desde la perspectiva de quienes todavía están atrapados en la voluntad que los constituye esencialmente. Emil Cioran se mira al espejo cada mañana, observando arrugas nuevas que aparecieron durante la noche sin pedirle permiso. Un cabello se cae quedando en el cepillo que lo atrapa sin devolverlo. Los dientes se debilitan amenazando con desprenderse eventualmente, dejando la boca vacía que no podrá masticar.
Las articulaciones crujen protestando cada movimiento que antes era fluido sin resistencias. Esta observación meticulosa de la decadencia física no es hipocondría neurótica, que imagina enfermedades inexistentes. Es lucidez brutal que reconoce que vivir es descomponerse lentamente bajo la ilusión de durar, siendo esta ilusión el único consuelo que permite continuar sin colapsar desesperadamente. La vida es proceso de decadencia, donde se corroe en el cuerpo que se desarma progresivamente, los proyectos que se abandonan sucesivamente y la esperanza que se extingue gradualmente sin que nada la renueve genuinamente. El sufrimiento, la enfermedad y la muerte son el eje alrededor del cual gira toda la experiencia humana genuina, sin excepciones que escapen a esta centralidad del dolor que define la condición mortal esencialmente. No son accidentes desafortunados que podrían evitarse mediante precauciones que los prevengan. Son la sustancia misma de la existencia, siendo todo lo demás decoración superficial que disfraza temporalmente esta realidad fundamental que permanece operando bajo las apariencias que la ocultan momentáneamente. La descomposición no es solo física, afectando únicamente el cuerpo que envejece visiblemente. Es espiritual, destruyendo las convicciones que organizaban el mundo, proporcionando sentidos que ahora parecen vacíos. Es moral, eliminando las distinciones entre bien y mal que parecían obvias, revelándose arbitrarias. Es intelectual, desmantelando las certezas que estructuraban el pensamiento, mostrando que eran supuestos infundados. Es afectiva, destruyendo los vínculos que conectaban con otros que se vuelven extraños, incomprensibles. Es total y progresiva, sin detenerse nunca hasta que la muerte finaliza el proceso que es la vida misma, sin que haya vida, que no sea descomposición en marcha hacia la disolución final. Cada día nos acerca inexorablemente a la putrefacción final que nos espera pacientemente, sin apurarse, porque sabe que llegará inevitablemente sin que podamos escapar mediante maniobras que la pospongan indefinidamente. Vivir es descomponerse lentamente bajo la ilusión de durar, creyendo que somos estables cuando somos procesos que fluyen hacia la nada, que nos reclama constantemente. Esta ilusión de permanencia es necesaria porque sin ella no podríamos actuar proyectando futuros que presuponen que estaremos ahí para realizarlos, siendo estos proyectos ficciones que organizan el presente sin correspondencia con realidades futuras que nunca llegarán como las imaginamos anticipadamente. Esta obsesión por la descomposición recorre toda la obra de Cioran desde sus primeros textos escritos en rumano, donde ya expresaba este horror ante la vida que se consume sin propósito, que la justifique. No es fase que superó madurando filosóficamente hacia posiciones menos sombrías que reconcilian con la existencia. Es intuición fundamental, que permanece constante siendo el núcleo que organiza todo su pensamiento sin que ninguna doctrina lo modifique haciéndolo más optimista o resignado. Esta constancia es impresionante porque muestra que no es pose literaria que adopta estratégicamente para impresionar a lectores. Es visión genuina, que no puede abandonar sin traicionarse, fundamentalmente siendo fiel a esta visión hasta el final, sin concesiones que la suavicen palatablemente. El pensamiento de la muerte que obsesiona a Cioran constantemente no es mórbido, siendo fascinación enfermiza, con lo macabro que busca provocar mediante imágenes perturbadoras. Es la lucidez que reconoce la única certeza que tenemos sin engañarnos mediante ilusiones que la pospongan imaginariamente. Nacimos sin elegirlo, siendo arrojados a la existencia, sin consentimiento que la legitimara. Moriremos sin poder evitarlo, siendo esta salida inevitable sin que podamos negociar plazos que la retrasen indefinidamente. Entre estos dos eventos que no controlamos transcurre una vida que tampoco controlamos completamente, siendo la libertad que creemos. Tener ilusión que encubre determinaciones que nos gobiernan sin reconocerlo honestamente.
Son las 3 de la madrugada en París, y Cioran camina por calles vacías sin poder dormir porque el insomnio que lo tortura desde la juventud le niega el descanso que otros disfrutan inconscientemente. Los escaparates cerrados reflejan su figura solitaria, que avanza sin rumbo, porque caminar es mejor que permanecer en la cama, donde la vigilia forzada se vuelve insoportable multiplicando pensamientos que circulan sin cesar, sin alcanzar conclusiones que los detengan. Esta vigilia nocturna no es elección que hace voluntariamente, prefiriendo la noche al día. Es condena que sufre sin poder liberarse mediante técnicas que prometen inducir el sueño, que se resiste tercamente, negándose a llegar cuando se lo necesita desesperadamente. Cioran sufre de insomnio crónico durante toda su vida, sin que médicos ni remedios lo alivien significativamente, siendo esta experiencia extrema la que funda su filosofía, sin la cual probablemente habría sido pensador diferente, menos radical. La vigilia nocturna revela el vacío que el día oculta bajo las ocupaciones y las distracciones múltiples que llenan el tiempo, impidiendo que el vacío se manifieste abiertamente. Durante el día trabajamos, conversamos, leemos, compramos evitando el silencio donde el vacío podría aparecer amenazadoramente. Durante la noche, cuando todo se detiene y el ruido cesa, el vacío emerge sin disfraces que lo oculten, obligando a enfrentarlo directamente sin escapatorias que lo eviten temporalmente. De noche, sin las máscaras sociales que usamos automáticamente durante el día, el ser humano se enfrenta a su nada constitutiva sin escape que permita eludirla, refugiándose en identidades que durante el día parecen sólidas. No soy mi profesión que abandono cuando salgo de la oficina. No soy mi familia que duerme sin saber que existo separado de ellos. No soy mis proyectos que parecen absurdos a las 3 de la mañana cuando nadie está mirando para impresionar con logros que justifiquen la existencia. Soy simplemente vacío consciente de sí mismo, sin contenido que lo llene satisfactoriamente, siendo esta conciencia del vacío lo que el insomnio revela despiadadamente, sin permitir que el sueño lo encubra consoladoramente. El insomnio es una lucidez forzada, que es la imposibilidad de refugiarse en el sueño consolador de la vida diurna que proporciona olvido temporal de la condición real, que es insoportable cuando se la enfrenta sin defensas que la suavicen. Dormir es pequeña muerte que nos alivia diariamente del peso de la conciencia que oprime constantemente. Pero quien no puede dormir, permanece consciente, sin interrupción, experimentando la continuidad insoportable de la existencia, sin pausas que la fragmenten, volviéndola tolerable mediante interrupciones que la dividen en segmentos manejables. Esta continuidad revela que el tiempo es enemigo que nos desgasta sin cesar, sin que las noches proporcionen descanso que detenga temporalmente este desgaste implacable. Esta experiencia extrema del insomnio crónico produce los aforismos más despiadados sobre la condición humana real que Cioran escribe durante las noches sin sueño, cuando los pensamientos fluyen sin control sensor que los organice diplomáticamente. Durante el día podemos ser diplomáticos suavizando verdades que ofenderían si se expresaran crudamente. Durante la noche la diplomacia se disuelve permitiendo que las verdades se expresen desnudas, sin ropajes que las hagan presentables socialmente. Estos aforismos nocturnos son cristalizaciones de lucidez que destilan experiencias de vigilia donde el mundo se revela sin los velos que lo embellecen durante el día cuando cooperamos colectivamente, manteniendo ilusiones que hacen la vida soportable mediante autoengaños necesarios. Cioran convierte el insomnio en un método filosófico, que es pensar desde la vigilia, que no permite ilusiones que requieren el sueño para mantenerse funcionando efectivamente. La filosofía diurna que se escribe en oficinas durante horarios laborales es diferente de la filosofía nocturna, que se escribe durante insomnios que destruyen las certezas que el día permite mantener artificialmente.
Esta diferencia no es estilística, siendo cuestión de elegancia literaria que prefiere un tono sobre otro. Es sustancial porque el pensamiento nocturno accede a verdades que el pensamiento diurno no puede ver porque está demasiado ocupado funcionando socialmente para detenerse enfrentando el vacío que el funcionamiento oculta necesariamente. ¿Qué sucede cuando comprendes demasiado bien que todo es vanidad sin que nada importe realmente, siendo todas las metas igualmente arbitrarias sin fundamentos que las justifiquen objetivamente? Un hombre decide estudiar medicina dedicando década a prepararse sacrificando juventud y placeres inmediatos, pero constantemente se pregunta para qué si curar enfermos solo prolonga vidas que de todas formas terminarán muriendo sin que la medicina cure la mortalidad que es la enfermedad fundamental incurable. Esta pregunta paraliza porque revela que el estudio es absurdo, siendo esfuerzo que no alcanza nada definitivo que lo justifique como inversión que produce retornos que compensan los costos invertidos inicialmente. La conciencia excesiva es una enfermedad que Cioran diagnostica sin ofrecer cura porque no hay cura posible, siendo la lucidez irreversible una vez que se alcanza, sin poder retroceder hacia la ceguera anterior que permitía vivir normalmente. Quien ve demasiado claro no puede vivir normalmente porque la normalidad requiere ceguera, que no cuestiona los supuestos que la hacen funcionar automáticamente. Ver claro es reconocer que estos supuestos son arbitrarios, sin fundamentos últimos que los anclen absolutamente, siendo convenciones que adoptamos sin justificación, que las legitime racionalmente, más allá de su utilidad pragmática, que las recomienda instrumentalmente. La lucidez destruye las ilusiones necesarias para la acción, porque actuar requiere creer que las acciones importan, siendo esta creencia precisamente lo que la lucidez destruye, mostrando que nada importa últimamente. Paraliza reconocer la vanidad de todo sin que esta parálisis sea decisión voluntaria que se toma pudiendo decidirse diferentemente. Es consecuencia inevitable de la lucidez que elimina las motivaciones que impulsan a actuar, siendo estas motivaciones dependientes de ilusiones que la lucidez disuelve sin reemplazarlas con motivaciones alternativas que funcionarían igualmente bien sin ilusiones que las sustenten eficazmente. Los hombres felices son los ciegos que viven en ilusiones sin reconocerlas como tales, considerando las verdades evidentes que no requieren justificación. Creen que sus familias importan sin preguntarse por qué debería importar que estos individuos particulares existan en lugar de otros que podrían haber existido sin diferencia sustancial. Creen que sus trabajos son significativos sin preguntarse si el mundo sería diferente si no realizaran estas tareas, que parecen urgentes solo porque aceptamos convenciones que las definen como importantes sin serlo intrínsecamente. Esta ceguera es bendición porque permite vivir sin el peso de la lucidez que aplasta a quienes la padecen, sin poder liberarse de ella, retornando a la ignorancia feliz que perdieron irreversiblemente. Cioran envidia a los que pueden creer en algo, sin cuestionarlo corrosivamente. Actuar sin preguntarse para qué actúan persistentemente. Esperar mejoras sin reconocer que son ilusiones que nunca se realizarán completamente. Él ya no puede hacer ninguna de esas cosas, habiendo perdido la capacidad de creer ingenuamente sin que la crítica disuelva inmediatamente toda creencia antes de que se solidifique suficientemente para motivar acciones que la expresen prácticamente. Esta pérdida es irreparable, siendo el precio de la lucidez que no compensa mediante conocimientos que justifiquen el sacrificio de la capacidad de vivir. Normalmente, que es más valiosa que cualquier conocimiento que la destruya definitivamente. Esta lucidez no es una virtud que se cultiva aspirando a alcanzarla como perfección, que nos eleva sobre los ignorantes que permanecen ciegos. Es una maldición que condena a la marginalidad existencial viviendo fuera de la vida normal, sin poder participar en actividades que otros disfrutan sin cuestionarlas constantemente.
Es sufrimiento mental que no tiene compensaciones, que lo justifiquen como precio, que vale la pena pagar por conocimientos valiosos que lo compensen adecuadamente. Cioran no celebra esta lucidez siendo honesto sobre sus costos sin pretender que lo han elevado espiritualmente, compensándolo con satisfacciones superiores que justifican la pérdida de satisfacciones ordinarias que sacrificó involuntariamente. Pensar profundamente es incompatible con vivir plenamente, siendo necesario elegir entre pensar o vivir sin poder combinar ambos exitosamente. Quien piensa demasiado se paraliza inevitablemente, porque el pensamiento revela que toda acción es injustificada últimamente, sin fundamentos que la legitimen absolutamente. Esta incompatibilidad es trágica, porque significa que la reflexión se paga con la vida, siendo el filósofo alguien que sacrificó vivir para pensar, sin que este sacrificio sea recompensado con conocimientos que lo justifiquen como inversión inteligente que produce retornos valiosos, que compensan los costos inevitables de toda elección que implica renuncias dolorosas. Un líder político promete transformar la sociedad eliminando injusticias mediante reformas radicales que establecerán la igualdad perfecta donde nadie explotará a nadie, siendo todos hermanos solidarios. Millones lo siguen entusiasmados, creyendo que finalmente llegó quien realizará el paraíso terrestre que generaciones soñaron sin poder alcanzar. Años después, millones están muertos en gulags o en purgas que eliminaron a quienes resistían la transformación, siendo estos muertos sacrificios necesarios para el bien mayor que justifica todo medio que lo realice efectivamente. Esta historia se repitió múltiples veces sin que aprendamos la lección que Cioran extrae. Toda promesa de redención colectiva es delirio peligroso que engendra fanatismos y nuevas formas de crueldad masiva sin precedentes históricos. Toda promesa de redención política que establezca la sociedad justa definitivamente, religiosa que salve las almas mediante conversiones obligatorias, o histórica que alcance el fin de la historia, resolviendo todas las contradicciones, es interpretada por Cioran como delirio que ignora la naturaleza humana, que no puede perfeccionarse mediante reformas que la transformen completamente. Los proyectos de salvación colectiva suelen engendrar los fanatismos, porque quienes los promueven no toleran oposición que cuestione la verdad que poseen absolutamente. Las nuevas formas de crueldad masiva que estos proyectos generan superan las crueldades tradicionales, porque se justifican mediante ideales que las legitiman como necesarias para bienes superiores que las redimen instrumentalmente, eliminando escrúpulos que moderarían la violencia, limitándola prudentemente. Cioran vivió el fascismo rumano durante su juventud, participando inicialmente en la Guardia de Hierro, que era movimiento fascista místico que prometía regenerar Rumania mediante nacionalismo extremo. Después presenció el comunismo, que reemplazó al fascismo, sin mejorar fundamentalmente la situación, siendo simplemente otro totalitarismo que imponía verdades mediante terror, que silenciaba oposiciones que cuestionaban la línea oficial. Estas experiencias lo vacunaron permanentemente contra todas las utopías, siendo profundamente escéptico de todo proyecto que prometa salvación colectiva mediante transformaciones que eliminen males que son permanentes sin poder erradicarse definitivamente mediante reformas institucionales que los ataquen superficialmente. El progreso es un mito moderno que la Ilustración inventó sin fundamento en la historia real, que no muestra avance acumulativo hacia condiciones mejores. La historia no avanza hacia nada mejor, siendo simplemente sucesión de eventos que no construyen hacia metas que los organicen significativamente.
Acumula nuevas formas de horror sin eliminar las formas antiguas que persisten bajo nuevas máscaras que las disfrazan sin transformarlas esencialmente. La tortura medieval que desgarraba cuerpos mediante instrumentos rudimentarios es reemplazada por campos de concentración que exterminan millones eficientemente sin que esta eficiencia sea progreso, siendo simplemente perfeccionamiento técnico del mal que permanece idéntico bajo formas que varían superficialmente. La esperanza es un veneno que mantiene al hombre atado a un futuro que nunca llegará como promete, siendo esta atadura lo que impide vivir el presente, que es lo único real que tenemos disponible. Esperar es postergar la vida proyectándola hacia futuros imaginarios que nunca se realizarán sin que esta postergación se reconozca como pérdida del presente que se sacrifica inútilmente. Los optimistas viven esperando mejoras que vendrán eventualmente sin disfrutar lo que tienen actualmente porque están obsesionados con lo que no tienen todavía. Los pesimistas viven sin esperar nada pudiendo apreciar lo que tienen, sin contaminarlo con expectativas que lo devalúan comparándolo con ideales que no satisface completamente. Renunciar a la esperanza no es pesimismo, siendo calificación que los optimistas usan para descalificar a quienes no comparten sus ilusiones. Es el realismo que acepta la vida tal como es, sin consolaciones que la embellecen imaginariamente, proyectando sobre ella cualidades que no posee realmente. Esta aceptación no es resignación pasiva que sufre sin protestar. Es reconocimiento activo que ve claramente sin engañarse mediante fantasías que distorsionan la percepción volviéndola imprecisa. Cioran no espera nada sin por ello suicidarse, demostrando que se puede vivir sin esperanza, siendo esta vida sin esperanza más honesta que la vida esperanzada que se engaña constantemente, manteniendo ilusiones que la realidad contradice repetidamente, sin que esto destruya las ilusiones que renacen obstinadamente. ¿Puede alguien desear creer sin poder creer, siendo esta imposibilidad más dolorosa que la incredulidad tranquila de quien nunca sintió atracción por lo divino? Cioran experimenta durante toda su vida una atracción fatal por lo divino, sin lograr adherirse a una fe afirmativa que lo consolara prometiéndole redención que justificara el sufrimiento presente. Lee místicos cristianos como Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, sintiendo envidia de sus experiencias que alcanzaron uniones con Dios que los transformaron completamente. Pero cuando intenta rezar las palabras, suenan vacías, sin destinatario, que las escuche respondiendo mediante señales que confirmen su presencia atenta. Esta atracción sin consumación es tormento permanente, siendo peor que la indiferencia del ateo que no siente ninguna nostalgia de lo sagrado que perdió sin haberlo poseído nunca previamente. El silencio de Dios frente al sufrimiento humano que es masivo, constante e injustificado mina cualquier intento de justificar el mundo como obra de bondad divina que cuida amorosamente a sus criaturas. Un niño muere de cáncer después de meses de agonía que ningún tratamiento alivia significativamente. Los padres rezan desesperadamente pidiendo milagro que no llega siendo sus súplicas ignoradas completamente. Este silencio es más terrible que una respuesta negativa, que al menos reconocería que las súplicas fueron escuchadas aunque rechazadas por razones que trascienden la comprensión humana limitada. El silencio absoluto sugiere que nadie escucha, siendo las oraciones monólogos que se dirigen a un vacío que no responde, porque no hay nadie ahí que pudiera responder si quisiera compasivamente. La tentación de existir, que es uno de sus libros más importantes, explora filosóficamente la atracción fatal por el ser, cuando el no ser sería preferible, siendo la existencia maldición que sufrimos sin haberla solicitado voluntariamente.
Haber nacido es la catástrofe original de la cual todas las demás catástrofes se derivan necesariamente, sin que podamos reparar este error primordial que cometieron quienes nos engendraron, sin consultarnos si queríamos existir, arriesgándonos a sufrir sin compensaciones que justifiquen este riesgo impuesto unilateralmente. El nacimiento es violencia que se nos inflige, arrojándonos a la existencia sin consentimiento, que la legitimara siendo esta violencia inaugural la que funda todas las violencias subsecuentes que experimentamos como víctimas sin poder defendernos adecuadamente. El nacimiento nos arroja a la existencia sin consentimiento ni sentido que justifique por qué debimos nacer en lugar de permanecer en la nada que nos sufre, porque no es siendo esta nada preferible a la existencia que sufre necesariamente. No elegimos nacer siendo esta falta de elección lo que vuelve absurda la existencia que nos imponen como obligación que debemos cumplir sin poder renunciar excepto mediante suicidio que requiere coraje, que pocos poseen suficientemente. Esta imposición es injusticia fundamental que precede todas las injusticias particulares que sufrimos posteriormente, siendo la injusticia original que ninguna justicia posterior puede reparar porque no puede desnacer a quien ya nació irrevocablemente. Cioran envidia a los creyentes que poseen fe ingenua que los consuela sin cuestionarla corrosivamente, pero no puede creer porque la lucidez destruyó toda posibilidad de una fe que requiere ceguera, que no examina críticamente sus fundamentos. Los creyentes viven tranquilos, confiando en providencia divina, que ordena todo sabiamente, aunque los planes divinos sean misteriosos, superando la comprensión humana limitada. Cioran no puede vivir tranquilamente, sabiendo que no hay providencia que ordene nada, siendo el mundo caos que opera mediante fuerzas ciegas, que no se preocupan por el bienestar de criaturas que sufren, sin que nadie las proteja sobrenaturalmente. Dios, si existe, es indiferente como la naturaleza leopardiana que engendra para destruir sin propósito que lo justifique, o es maligno disfrutando perversamente del sufrimiento que inflige a criaturas indefensas, que creó específicamente para torturarlas eternamente. Ningún Dios bueno permitiría esta cantidad de sufrimiento gratuito, que no sirve propósitos pedagógicos que lo justifiquen como pruebas que fortalecen el carácter mediante adversidades que lo templan beneficiosamente. El sufrimiento infantil, especialmente, no puede justificarse como castigo por pecados que no cometieron siendo inocentes, que sufren sin culpa, que merezca castigos que los rediman eventualmente. Esta imposibilidad de justificar el sufrimiento infantil destruye todas las teodiceas que intentan reconciliar la existencia del mal con la bondad divina que debería impedirlo, interviniendo compasivamente. Los filósofos sistemáticos como Hegel construyen arquitecturas conceptuales inmensas donde cada proposición se deduce de principios primeros que fundamentan todo el edificio que se sostiene coherentemente sin contradicciones que lo debiliten estructuralmente. Estos sistemas pretenden capturar la totalidad de lo real mediante conceptos que lo abarcan exhaustivamente, sin dejar residuos que escapen a la comprensión que los organiza racionalmente. Cioran rechaza visceralmente esta pretensión de totalidad, considerándola delirio que proyecta sobre el mundo un orden que no posee, siendo el mundo fragmentario, sin unidad que lo organice sistemáticamente. Prefiere el aforismo breve que condensa destellos de lucidez dolorosa, sin pretender integrarlos en sistema que los unifique artificialmente, forzándolos a coherencia, que traiciona su verdad fragmentaria, que es lo único honesto que puede decirse sobre un mundo que es caos sin sentido, que lo ordena inteligiblemente. El suicidio pensado lo acompaña como salida siempre disponible, que paradójicamente lo mantiene vivo, permitiéndole soportar la existencia, sabiendo que puede terminarla cuando quiera, sin estar atrapado, sin escapatoria posible.
Esta disponibilidad permanente de la muerte voluntaria es consuelo extraño que funciona invirtiendo su lógica aparente. Si el suicidio fuera imposible, entonces la existencia sería prisión insoportable sin puertas que permitieran escapar cuando el sufrimiento supera los límites tolerables. Pero sabiendo que puede salir cuando quiera, la prisión se vuelve tolerable, siendo la libertad de salir lo que permite quedarse paradójicamente sin sentirse encerrado coercitivamente. Sin embargo, continúa viviendo y escribiendo año tras año, sin ejecutar el suicidio, que piensa constantemente transformando el desespero en una observación sarcástica de la propia condición que examina como entomólogo que estudia insectos sin identificarse completamente con ellos. Esta distancia irónica permite soportar lo insoportable objetivándolo mediante escritura que lo convierte en objeto de análisis sin ser simplemente experiencia que se sufre pasivamente sin comprenderla articuladamente. Escribir es modo de sobrevivir, transformando el dolor en palabras que lo expresan sin eliminarlo, pero que lo vuelven manejable mediante formulación, que lo domina parcialmente, haciéndolo inteligible, sin dejar de ser doloroso esencialmente. La escritura fragmentaria expresa un mundo sin sentido total que no puede capturarse mediante sistemas que lo unifiquen artificialmente. Solo quedan las esquirlas de verdad amarga, dispersas sin hilo, que las conecte construyendo narrativa coherente que las organice significativamente. Cada aforismo es cristalización momentánea de lucidez que destila experiencia, concentrándola en fórmula que la condensa, sin explicarla discursivamente, mediante argumentos que la justifiquen deductivamente. Esta brevedad no es defecto que debería corregirse expandiendo los aforismos en tratados que los desarrollen exhaustivamente. Es virtud que respeta la fragmentación esencial del mundo sin pretender unificarlo mediante síntesis que lo falsifican, imponiéndole coherencias que no posee realmente. El estilo de Cioran es preciso usando palabras exactas sin aproximaciones que aceptan sinónimos intercambiables. Elegante, construyendo frases que son arquitecturas verbales perfectamente balanceadas, y demoledor destruyendo ilusiones sin piedad que las preserve diplomáticamente. Cada frase condensa años de sufrimiento, destilado mediante reflexión que lo purifica, eliminando elementos accidentales que lo contaminan particularizándolo biográficamente. Esta destilación produce aforismos que trascienden la experiencia personal que los originó, alcanzando universalidad sin perder la concreción, que los ancla experiencialmente, impidiendo que se vuelvan abstracciones, que flotan sin referencia a la vida real que sufre concretamente. El pesimismo de Cioran es sin euforia contrastando radicalmente con Nietzsche, que celebra la destrucción de valores tradicionales, como liberación que permite crear valores nuevos que afirman la vida trágicamente. Cioran no celebra nada siendo su pesimismo frío, que constata sin entusiasmo, que distorsione la observación, volviendo la expresión de pasiones que proyectan sobre la realidad cualidades que no posee objetivamente. Esta frialdad es más terrible que el entusiasmo porque no ofrece compensaciones que justifiquen el sufrimiento como necesario para bienes superiores que lo rediman instrumentalmente. Simplemente muestra que el sufrimiento es gratuito sin propósito, que lo justifique ni redención que lo compense, siendo esta gratuidad lo que lo vuelve insoportable cuando se la reconoce, sin defensas que la enmascaren consoladoramente. Esta honestidad brutal sin concesiones que la suavicen palatablemente hace de Cioran pensador único que no puede clasificarse cómodamente en tradiciones que lo domesticarían incorporándolo en genealogías que lo normalizarían académicamente. No es existencialista, aunque comparte temas con ellos sin aceptar el compromiso que Sartre proponía. No es nihilista, aunque niega valores sin afirmar nuevos que los reemplacen.
No es místico, aunque siente nostalgia de experiencias místicas que no puede alcanzar, siendo demasiado lúcido para las cegueras que el misticismo requiere funcionando efectivamente. Esta inclasificabilidad es testimonio de su originalidad que resiste asimilaciones que lo neutralizarían académicamente, volviéndolo inofensivo mediante interpretaciones que lo explican domesticándolo, sin preservar el aguijón que hiere a quienes lo leen sin defensas que los protejan de verdades que preferirían ignorar cómodamente.